Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy. Estamos aquí para desgranar una de esas noticias que nos dejan con la boca abierta, una que ha sacudido el mundo del deporte, especialmente para los seguidores del fútbol y, más concretamente, del Galatasaray. Hoy vamos a hablar de algo que sonó fuerte, un rumor, una posibilidad, que al final se convirtió en una noticia confirmada y que ha generado muchísima conversación. Tuba propuso retirarse, pero Engin dijo no rotundamente. Así es como lo escuchan. Vamos a meternos de lleno en todo lo que rodea esta decisión, qué significa para el equipo, para Tuba, y por supuesto para Engin. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y a ustedes les llega contenido fresco y al momento. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Tuba había considerado colgar las botas, de que estaba pensando en dar un paso al costado de su carrera profesional, nos tomó a muchos por sorpresa. Tuba, para quienes no lo conozcan, o quizás para refrescar la memoria, es una figura clave, una jugadora que ha dejado una huella imborrable en el equipo. Su talento, su dedicación, su garra en la cancha son innegables. Por eso, cuando la idea de su retiro empezó a circular, muchos nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora? ¿Se acerca el final de una era? Las especulaciones fueron muchas y las preocupaciones aún más. Pero como en toda buena historia, hay un giro inesperado, un contrapunto fundamental que cambió el rumbo de los acontecimientos. Y ese contrapunto tiene nombre y apellido, Engin. Engin, por su parte, es una figura también de peso, un líder, alguien que entiende el valor de cada pieza en el engranaje del equipo. Y su respuesta a la propuesta de Tuba de retirarse fue: no rotundamente. Imagínense la escena. Una conversación seria, importante, donde Tuba expone sus inquietudes, sus pensamientos sobre el futuro y Engin, sin dudarlo un segundo, le planta un muro. Un no firme, convencido, que de inmediato cambió el panorama por completo. ¿Qué significa este no rotundo de Engin? Pues, en primer lugar, demuestra la importancia que Tuba tiene para el proyecto, para la visión a futuro del equipo. No es una jugadora cualquiera, es un pilar, un referente. Cuando un líder como Engin se opone de manera tan categórica al retiro de una de sus jugadoras estrella, habla de confianza, de convicción en su potencial y en su capacidad de seguir aportando. Engin no ve el fin de una etapa, ve la continuidad de un talento valioso. Podríamos pensar que detrás de la propuesta de Tuba había un desgaste, quizás físico, quizás mental, o simplemente el deseo de buscar nuevos horizontes. Los deportistas de élite viven bajo una presión constante, y es natural que en algún momento contemplen la posibilidad de un cambio de rumbo. Sin embargo, la firmeza de Engin sugiere que él percibe que Tuba aún tiene mucho que dar. Quizás ha visto algo en sus entrenamientos, en su actitud, en su conexión con el equipo, que le hace estar convencido de que su ciclo deportivo está lejos de terminar. Este no rotundo también podría interpretarse como una estrategia. Quizás Engin sabía que Tuba necesitaba este impulso, esta reafirmación de su valor para el equipo. A veces, cuando uno está en duda, el apoyo decidido de una figura de autoridad, de alguien que cree en ti incondicionalmente, puede ser el empujón que necesitas para seguir adelante. Es como decirle: no te vayas ahora, te necesitamos, eres parte fundamental de nuestro éxito. Y hablemos de Tuba. ¿Cómo habrá sido recibir ese no rotundo? Por un lado, quizás sintió una cierta decepción inicial si su decisión estaba muy meditada, pero por otro, debió sentir también un gran alivio, una validación de su carrera y de su aportación. Saber que tu presencia es tan valorada, que hay personas que confían tanto en tu talento que luchan activamente para que te quedes, debe ser un motor increíble. Es un reconocimiento a todo el esfuerzo, a las horas de entrenamiento, a los sacrificios que ha hecho a lo largo de los años. Además, este episodio nos da una pincelada de la dinámica interna del equipo. Nos muestra la comunicación, las relaciones de poder, la confianza mutua. Ver que Engin puede tomar una decisión así de firme, y que Tuba, aunque haya propuesto retirarse, está dispuesta a escuchar y quizás a reconsiderar, habla de un ambiente de trabajo saludable, donde las conversaciones difíciles pueden tener lugar y donde el objetivo común prevalece. Analizando un poco más a fondo, ¿qué implicaciones tiene esto para el Galatasaray?
Si Tuba se queda, el equipo mantiene la solidez en una posición clave, se asegura la continuidad de una jugadora experimentada que puede guiar a las más jóvenes, y se mantiene la cohesión del grupo. El retiro de una figura como Tuba habría sido un gol. Una reestructuración importante que ahora, gracias a la intervención de Engin, se pospone. Esto permite al equipo seguir trabajando con una base estable, enfocándose en sus objetivos sin la necesidad de una transición tan abrupta. Podríamos especular sobre las razones exactas de Tuba para querer retirarse. Quizás buscaba un descanso, tiempo para dedicarse a otros aspectos de su vida, o simplemente sentía que había llegado el momento de dar paso a nuevas generaciones. Sea cual sea la razón, su propuesta era legítima. Lo fascinante aquí es la respuesta de Engin, que no solo la desestima, sino que lo hace de manera rotunda. Esto no es un piénsalo mejor, es un no, no vas a hacer eso. Es una declaración de intenciones, un compromiso con la permanencia de Tuba en el equipo. También es interesante pensar en el impacto emocional en Tuba. Si bien la presión del deporte de alto rendimiento es inmensa, la pasión y el amor por el juego suelen ser aún más fuertes. Quizás este no rotundo de Engin reavivó esa pasión, le recordó por qué ama lo que hace y por qué es tan importante para el equipo. A veces, necesitamos que alguien más vea nuestro valor cuando nosotros mismos empezamos a dudarlo. Este tipo de situaciones, aunque parezcan de un ámbito muy específico, nos enseñan lecciones universales sobre liderazgo, sobre la importancia de creer en las personas, sobre cómo una decisión firme puede cambiar el curso de las cosas. Engin, con su no rotundo, no solo ha decidido el futuro inmediato de Tuba en el Galatasaray, sino que también ha enviado un mensaje poderoso al resto del equipo, que cada miembro es valioso, que su contribución es esencial, y que se luchará por retener el talento. Imaginemos el posible diálogo. Tuba con serenidad, exponiendo sus pensamientos sobre el final de su carrera. Y Engin, con esa seguridad que solo da la convicción, deteniendo la conversación en seco. Tuba, no. No vas a retirarte. Eres demasiado importante para nosotros. Tienes mucho que ofrecer aún. Y te necesitamos. Es una escena que transmite mucha fuerza. En resumen, queridos amigos, la noticia de que Tuba había propuesto retirarse se vio matizada por la respuesta contundente de Engin, quien dijo no rotundamente. Esto subraya la inmensa valía de Tuba para el Galatasaray, la confianza que el club tiene en ella, y la firmeza del liderazgo de Engin. Lejos de ser el fin de una carrera, parece ser el inicio de una nueva etapa, reforzada por el apoyo incondicional de su equipo y de su liderazgo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta noticia tan interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Engin hizo bien en ser tan rotundo? ¿Cómo creen que se sintió Tuba al escuchar esa respuesta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo, por favor, regálenos un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fanáticos del Galatasaray o del deporte en general, y si aún no están suscritos, anímense a darle al botón de suscribirse y a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.